está en el baño. Entonces yo volteé, pero pues yo no vi nada. Alguien está... Sentía cómo se sentaban en la orilla de la cama. Sentía. Y esa persona se está riendo. Y es que varias personas la han visto vagando por la iglesia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer episodio de El lado perturbador de la quemada. Nosotros somos Rubio Rosales López, Rocío Hernández Díaz de León y Cintia Daniela Villegas Calvillo. Detrás de cada comunidad existen relatos paranormales que la conforman. El objetivo principal de nuestro podcast es dar a conocer un segmento de nuestra comunidad mediante las historias o relatos paranormales. Antes de comenzar, nos gustaría hacer un énfasis y comentar que las historias de las que estaremos hablando no son nuestras, pero trataremos de darlas a entender lo mejor posible. Además de sugerir que si sufres de algún tipo de padecimiento como lo es la ansiedad o la depresión, evites este tipo de contenido. Hace como 40 años, en la casa de mi abuelita paterna, empezaron a suceder como cosas extrañas o hechos paranormales. Desde que se tocaban la puerta o la ventana, arañaban las paredes o simplemente se escuchaban lamentos. Y todo esto siempre sucedía desde la noche y madrugada. Y una tía mía, hija de mi abuelita Chuy, fue la quien presenció dicho fenómeno paranormal. Ella cuenta cómo escuchaba voces de no sé quién sería, pero hablaban. Y escuchaba cómo le hablaban a ella, pero pues era una voz muy espeluznante, es lo que ella dice. Y también dice que cuando ella dormía, eh, sentía cómo se sentaban en la orilla de la cama. Entonces se sumía y sentía una presencia muy extraña. También cuenta cómo las personas, o más bien, cómo escuchaba que venían caminando, pero no caminando normal, sino que arrastraban los pies. Le llegaron a tocar la puerta, la ventana, arañaban las paredes por fuera y golpeaban la pared. ¿Esto fue antes o después del fallecimiento de tu abuelita? Fue antes porque fue hace como 40 años aproximadamente. Ok. Entonces, pues todos ahí vivían. Y, y todo esto, por una extraña razón, siempre ocurría en ese cuarto. Porque creo que le llegaron a pasar a 5 familiares más. Uno fue el que escuchó el lamento y otro simplemente lo que les acabo de contar sobre oír cómo tocaban. Y mi mamá, que también ahí vivió, pues es esposa del hijo de mi abuelita Chuy. Y cuando se casaron recientemente, pues ellos ahí también les tocó vivir. Ahí dormían en ese cuarto. Pero a ellos nunca los llegaron a asustar. Ellos nunca vieron nada feo. Solamente mi abuelita les contó que a sus hijos sí los llegaron a asustar porque... Otra de las cosas que caracteriza a la comunidad es que esta siempre ha sido llamada una comunidad de brujas. Pues se decía que en este lugar se hacían como ciertos concursos para demostrar el poder de las brujas de la comunidad. A este concurso solían asistir varias comunidades, como lo era Tayagua. El concurso, básicamente su objetivo estaba dirigido a enverdecer el árbol más seco y viejo del lugar. Las brujas que resultaron triunfadoras en dicho concurso fueron las brujas anfitrionas, en este caso las brujas de la comunidad de la Quemada. Se cuenta también que este triunfo tuvo como cierto recelo hacia las otras brujas, como que las otras brujas empezaron a hacerse ideas o hipótesis de que las brujas de la comunidad habían hecho como cierta trampa. Entonces, desde ese momento no se volvieron a celebrar ningún tipo de sí, pues de estos concursos que mayoritariamente eran como para demostrar ciertas habilidades. ¿Como cuántas comunidades piensas tú que participaron?
Bueno, yo sabía que participaban todas las comunidades vecinas, o sea, las brujas de las comunidades vecinas, como lo es, pues aquí Atitanac o comunidades así cercanas aquí a la comunidad. Retomando pues aquí los casos paranormales, pues yo me acuerdo de uno que es muy sonado aquí en la comunidad, que es sobre la iglesia del Señor de la Ascensión. Pues se dice que en esa iglesia abajo hay un túnel muy largo. En ese túnel pues hay personas enterradas con dinero, porque según ellos tenían la creencia de que entre más indulgencias comprabas, pues cuando murieras estarías cerca de Dios. Y por eso cuando esas personas morían eran enterradas en la iglesia, pues ya que ellos tenían la creencia de que si estabas enterrado en la iglesia, pues tenías más probabilidades de estar con él. Entonces se creía que estarías en el cielo si comprabas, por ejemplo, un terreno en el patio de la iglesia. ¿Estarías más cerca de Dios? Sí, se creía eso, pues ya que tú comprabas cosas, y, o sea, la iglesia se beneficiaba con el dinero de las personas y por eso les hacían creer que si comprabas tú cosas, pues cuando murieras estarías junto con Dios. Eso también explica varias de las apariciones, ¿no? Porque en esa iglesia está llena de apariciones de espíritus o cosas así. Sí, porque según los rumores de la gente se dice que no es muy recomendable pues ir a esas altas horas de la noche porque pues te pueden asustar porque pues hay muchas almas en pena en ese lugar. Incluso creo que dicen que el túnel está conectado a la capilla de Villanueva. Y creo que hay, aparte de los cuerpos enterrados, están enterrado mucho dinero. Sí, pues eran personas adineradas, ¿no? Las que compraban mayormente estas indulgencias. Sí, también pues se cuenta que en esa misma iglesia hay un Cristo muy antiguo, que pues antes era el que estaba enfrente, el que se veneraba. Se contaba que pues en varias ocasiones pues este Cristo se movía. Dos personas pues lograron ver porque estaban en misa, entonces pues al momento de que el padre estaba consagrando, una persona se le ocurrió pues voltear a ver el Cristo y pues este Cristo movió la cabeza, entonces pues al momento de contar lo que le pasó a las personas, pues varias personas no le creyeron, la tomaron a loca. Sí, pues es lo que pasa, ¿no? Con lo fuera de lo normal, como que siempre tratamos de buscar ciertas excusas para, pues será también para no generarnos un miedo a la iglesia, ¿no? Bueno, pues yo les voy a contar otra historia que a mí me sucedió y la verdad cada vez que la recuerdo y más si es en la noche sí me da mucho miedo. Esto sucedió hace 4 años, yo tenía 14 años. Fue en diciembre y en esas siempre viene mi familia de Estados Unidos. Entonces yo tengo primos que uno es de mi edad y otro era menor. Siempre nos reuníamos para jugar, pero en este caso nos reunimos en la casa de mi tía y pues queda muy cerquita la casa de mi abuelita Chuy. Entonces ahí sucedió otro fenómeno paranormal. Eh, Como siempre nos reunimos en la casa de mi tía Carmela. Eh, Ahí jugábamos, pero nosotros como estábamos aburridos y queríamos jugar a algo. Entonces decidimos jugar que al fútbol, pero no había nada con que jugar. Y las pelotas, los balones estaban en la casa de de mi abuelita Chuy. Entonces, como era de noche, eran aproximadamente las 10 de la noche. Yo estaba en duda si ir porque yo siempre cargo con la responsabilidad por ser la mayor. Eh, ya todos empezaron a decir que fuéramos y yo pues yo de todos modos tenía miedo, pero pues nunca lo demostré. Le fuimos a preguntarle a mis tíos que si nos podían dejar ir a la casa para ir por el balón y ya nos dijeron que sí. Entonces todavía no cruzábamos la puerta y ya sentía mucho miedo, porque aparte estaba oscuro. Entonces fuimos abriendo y ya nos metimos porque la puerta pues da para el patio y ya hay como un pasillito. Entonces das a la izquierda y ahí está, ahí hay para que entres a los cuartos. Y el balón ahí estaba luego. Entramos, fuimos por él y no sé por qué, por extraña razón, nos quedamos ahí y empezamos a escuchar ruidos. Y yo entonces yo estaba azorada, pero a la vez no quería voltear y no quería pensar en eso porque sabía que me iba a dar miedo y no quería asustarlos a ellos tampoco.
Entonces, ya cuando les dije, no, pues ya vámonos, avientan una piedra a la lámina. Entonces yo en ese momento fue de que no corran y ya vámonos, porque yo hasta sentía el camino eterno. Y eso que íbamos corriendo. Entonces yo cuando ya salimos, yo me quedé hasta el último para cerrar, pero yo no quería cerrar, o sea, yo quería dejarla abierta y que otro fuera y la cerrara. Entonces me quedé para cerrarla y prácticamente yo no quería voltear para enfrente porque tenía miedo de toparme con algo. Y ya nos venimos corriendo y nuestra familia nos preguntó pues que qué traíamos porque veníamos bien azorados y asustados. Yo les dije, es que nos asustaron, nos aventaron una piedra, pero pues ellos no nos creyeron porque siempre intentan encontrarle algo científico Sí, para, siempre se ajá, busca el sí, significado, ¿no? y no buscarle algo paranormal y eso es lo que hacen las personas. No, y luego además de eso, la mente es muy traicionera. Cuando sientes miedo, la mente empiezas a maquinar muchísimas cosas más de las que están pasando y no. Entonces, sí, en ese momento sí, sí piensas muchísimas cosas. Otro de los casos que dejó pues impactados a la comunidad fue el de las Vidales. Pues estas eran dos personas que pues iban y trabajaban a Villanueva, pero ellas tenían que ir a esperar a la combi a las 6 de la mañana, pues ya que no había combis antes aquí en la comunidad como lo hay ahora. Entonces pues un día de costumbre pues se levantaron pues para irse a trabajar. Entonces pues sí venía un camión muy recio, entonces pues se les zafó una llanta y pues la llanta impactó contra ellas dos. Y pues la gente dice que pues al impactar muy recio, pues a una de ellas le alcanzó a abrir el estómago y pues se le salieron los órganos. Entonces de ahí deriva esta historia de esas dos señoras que andan en pena, ¿no? O sea, que circulan por toda la comunidad en pena. Sí, porque dicen que, bueno, según los relatos de las personas, se dice que también pedían raya pues a los camiones, pues ya que pues ellas no lograron subirse a uno ese día. Bueno, perdón que te interrumpa, pero ¿ellas dos qué eran? Eran madre e hija, Manuela era la madre y Rosa era su hija. Bueno, de hecho ellas son las dueñas de la casa que se encuentra actualmente en ruinas, ¿no? Sí, Entonces se dice también que si pasas murmurando o hablando sobre su caso, llegan a aparecer, ¿no? O llegan a hacer alguna actividad paranormal. sí, porque pues también se aparecen pues en el lugar donde fue el accidente, pues ya que se dice que si tú vas a altas horas de la noche caminando por ahí, pues ellas te siguen, porque varias personas que viven pues ahí en la entrada pues han visto que han seguido a varias personas. Bueno, pues de hecho esto también podría ser como cierto enojo, ¿no? Cierta ira de que ellas no estaban haciendo nada malo. O sea, como cierto enojo hacia la injusticia de la vida, ¿no? Sí. También se cuenta que en la comunidad había antiguamente como muchos panteones, ¿no? Debido a que pues no se tenía como un lugar específico en donde poner a los muertos. E incluso había personas que ponían a sus difuntos, les hacían como una tumba en el jardín. Entonces cuentan varios relatos que estos como tipo panteones estaban en la entrada de la comunidad, en las calles principales de la entrada. Y pues eso también daría pauta como a todos los espíritus que andan vagando, ¿no? Porque pues hay muchos, de hecho, y vagan por todas las calles, y incluso se les ha visto en días que ni siquiera, o sea, se les ha visto en momentos nada que ver, se les puede ver incluso como a las 8, 8:30, que pues si te pones a pensar no es una hora como muy, sí, o sea, no es una hora, no es tarde pues para que salgan, porque se cree generalmente que salen como a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, todos tenemos como esa cierta incertidumbre de que salen en la madrugada, pero pues estas personas, o bueno, estos espíritus que te comento salen pues casi a la luz del día. Bueno, otra historia que yo quiero contar también es familiar y esto le sucedió a mi hermano Jesús. Él siempre ha sido de las personas que ha soñado cosas feas. Se podría decir que cosas Pesadillas. demoníacas y pues él mismo lo ha visto en el sueño y lo han asustado. Entonces él siempre ha tenido como ese temor porque ha llegado a ver cosas de las que él sueña y a veces no nos quiere describir. Entonces nosotros como somos católicos,
mi mamá le dijo que fuera con un padre para que le contara sus pesadillas. Ya después no recuerdo qué pasó, pero cuando fuimos a la casa de mi abuelita Chilo. eh, Está dividida su casa. Está su cuarto aparte, una sala y la cocina. Entonces, siempre les ha dado miedo voltear para la sala porque temen ver algo. Y mi mamá sí le tocó ver algo feo. Y ella cuenta que escuchaba muchas cosas, muchos ruidos. Entonces cuando mi hermano fue que a verse con su novia, él pues iba caminando y sentía que alguien lo iba persiguiendo, que alguien lo iba siguiendo. Entonces cuando voltea para atrás pues no ve nada. Después los pasos se hacen más claros, más fuertes y pues más cercanos y él dice que no sabe si fue por su mismo miedo, pero él creyó haber escuchado como una carreta y cadenas como si las fueran jalando. Y él pues rápidamente pensó que fue la carreta de la muerte. Y pues llegó bien asustado porque creo que eso fue uno de los sueños que él tuvo. O sea, en cierto aspecto su sueño se hizo realidad, ¿no? En ese momento. Ujú. Porque a veces lo que sueña es lo que él vive. Sí, es como una señal, ¿no? De algo que va a Ujú. vivir en un futuro. Algo así. Fíjate que yo he escuchado que no todas las personas tenemos como cierto don de ver las cosas, porque hay personas que escuchan y ven cosas y mientras que otras pues la verdad no tenemos, no contamos con ese don. Entonces para nosotros pues eso sí es como muy raro, ¿no? Hasta en el cierto aspecto de que incluso hasta juzgas. O Sí. sea, dices, no es cierto, Ujú. porque pues nunca te ha tocado ver, porque quizás no cuentas con ese don. Y es que sí, o sea, de todos, porque la mayoría cuando te asustas, crees ver algo o escuchar algo o simplemente soñar algo es porque viste una película de miedo. Pero es que él las vea o no las vea, él sueña cosas feas. Y otra historia también le ocurrió a mi mamá y a él mismo, a Jesús. Ella no creía eso de que asustan a las 3 de la mañana, y mucho menos que pues existía la Llorona. También fue hace como unos 7 años. Y los cuartos de mi casa están separados. Y mi mamá se levantó. No, entonces empezó a escuchar un llanto horrible. Ella pues sí se quedó parada pues porque la impresión pues te gana. Y mi hermano también se paró para ir a ver con ella. Dice, y en ese momento pues se acercaron a la puerta y el llanto se hacía cada vez más cercano. O- Y Perdón que te interrumpa, pero el llanto como a qué categoría pertenecía, ¿verdad? O sea, ¿era un llanto de bebé o era un llanto ya adulto? era pues ya un llanto adulto porque ni siquiera es un llanto como de un gato porque un gato lloran como los bebés o como cualquier animal. Ese pues llanto era... Muy claro. Ujú, O sea, ya. ¿Y todo eso pasó en tu casa? en mi casa a las 3 de la mañana. Y nosotros, mi hermano Martín y Karen pues no escucharon nada más que ellos dos. Sí, pues lo que te comento de estos dones que tienen las personas, ciertas personas también para ver estas cosas, pero de hecho pues nosotros satanizamos la hora, ¿no? O sea, yo de mi parte yo sí he satanizado la hora porque no salgo porque son las 3 Sí. de la mañana. Entonces, ya con un relato que te dice que es a las 3 de la mañana, como que te genera más temor, ¿no? Sí, como la hora del diablo, pues así la llaman. Ujú. Sí, pues es lo que te digo, que la satanizamos. Yo antes también creía eso, pero ahora ya trato de no pensar y decir, no, pues no tengas miedo y levántate si te vas a levantar, y ya no es como que me dé tanto miedo. Yo siempre he tenido mucho miedo en las que son como casas antiguas, porque siento Sí. que ahí muere gente, entonces yo siento como esa presencia, aunque yo, gracias a Dios, yo nunca he visto nada, yo siento como cierta presencia, no me siento como en las casas que son como
Bueno, pues se cree que el nombre de la comunidad está dado debido al incendio que hubo en la zona arqueológica que está relativamente cerca de esta. Pero bueno, los habitantes de la comunidad tienen otra historia, que se trata sobre dos jóvenes que se amaron demasiado, pero el padre de ella no estaba de acuerdo. Entonces, como acto de desespero, decidió prenderle fuego a la casa donde él habitaba con toda su familia y ellos murieron calcinados por el fuego. La joven desde ese momento quedó mal de las facultades mentales y comenzó a vestirse de novia y a vagar por el pueblo. Cuando trató de quitarse la vida de diferentes formas, pero no lo logró, como último acto fue prenderse fuego e incendiarse para morir de la misma manera que el amor de su vida. Y de aquí sobre los relatos yo sabía otro que era que se le había dado ese nombre a la comunidad ya que pues habían quemado a dos brujas porque pues se enteraron y pues la iglesia no, en ese tiempo no era aceptado pues, y entonces pues las quemaron delante de toda la comunidad. Sí, pues tiene varias historias, ¿no? Desde donde lo veas, tiene varias perspectivas. La que te digo, pues se fomenta en eso, ¿no? En el desespero del padre porque su hija no se casara con esta persona, pues fue prenderles fuego, hacer un acto pues completamente psicópata si te pones a verlo así. Bueno, y también cuentan que varias personas la han visto vagando por la iglesia. De hecho, un joven de la comunidad le dio diabetes porque la vio vestida de blanco en la iglesia, pero él no quiere describirla porque dice que sería como revivir una vez más el trauma. Entonces, pues, Perdón, pero yo escuché que nuestros antepasados habían llegado a esta tierra y pues estaba prácticamente quemado, o sea, no había nada. Eso es lo que yo llegué a saber. sí, pues te digo, se derivan muchas teorías, ¿no? Del origen, pero pues a fin de cuentas, pues cada quien tendría una diferente, ¿no? Nadie tendría una como tal acertada porque pues nadie sabe lo que pasa. Pues yo les tengo otra historia que es de una persona que pues prefiere estar en el anonimato y pues yo se las voy a contar en primera persona pues para que entiendan mejor. Pues yo nací en una familia pobre, pues era en aquellos tiempos, o sea, eran tiempos de muchas brujas donde te hacían brujería y muchas veces llevaban pues a la muerte, entonces pues yo fui uno de esos casos ya que pues a mí me hicieron brujería y yo, o sea, ahí me daban mucho miedo los perros pues ya que yo los veía con los ojos rojos, entonces un día me llevaron pues con una señora que sabía sobre la limpia y ya pues al momento de limpiarme no me quisieron enseñar pues el papel pues ya que cuando me pasaban la piedra lumbre y la hoja, pues todo lo que yo miraba, pues se plasmaba allí. Y ya, pues, esa señora le dijo a mi mamá, le dijo, quema la hoja, pues ya para que su hija no vea, porque puede quedar con más traumas. Y ya, pues, porque, bueno, el lugar donde se tenía que quemar era un lugar, pues, donde tortearas. No podía ser en estufa ni en otra cosa. En chimenea, o sea, tenía Ajá, que ser a fuerza sí, de en chimenea. Ok. Y ya, pues, yo seguí con mi vida normal, ya, pues, ya ahorita yo soy encargada de una iglesia, no tengo muchos años, pero pues allí también me han pasado varias cosas. Una de ellas es cuando yo empecé pues, a hacerme cargo de la iglesia, pues yo tenía la costumbre pues de ir a abrir la iglesia pues temprano y yo entraba pues a las 7 y pues yo me encerraba en la sacristía pues a buscar varias cosas. Los primeros días pues me empezaron a tocar la puerta, yo sentí miedo, ¿verdad? Porque pues según las creencias de la gente pues en la iglesia es el lugar donde menos te espantan. Pero pues varias personas dicen que ese lugar donde más se espantan pues es donde hacen las misas a los difuntos, o sea, las almas quedan atrapadas en la iglesia, para que me entiendan. Entonces, pues yo cuando salía pues, a ver quién era, pues no era nadie, entonces pues yo no le tomé importancia, ya al siguiente día pues yo estaba acomodando algo pues en el Sagrado Corazón y pues en eso yo estaba platicando, ¿verdad? Porque pues a mí me gusta platicar sola. Y en eso pues yo digo, ay, no me vaya a caer, entonces pues sentí que pues alguien me jaló la camisa, entonces yo pues me asusté porque pues sí pensé que me iba a caer, entonces yo volteé y yo pensé que pues era una broma, una persona, pero no había nadie, entonces pues yo quedé traumada con eso y ya pues yo platiqué esa historia pues a los padres y me dijeron que lo mejor era que yo rezara, siempre que me pasara algo así, que yo rezara,
Entonces pues yo rezaba y yo pues duré meses que pues yo no miraba cosas, hasta un día que a mí me tocó pues velar. Entonces yo pasé por donde estaba la puerta chica y yo vi una señora sentada y pues a mí no se me hizo raro, ¿verdad? Porque pues a esas horas van personas mayores, que es lo que pues sí, porque pues ya personas jóvenes pues casi nada. Entonces pues a mí se me hizo normal, ¿verdad? Ver a esa persona, entonces pues dije, ah, pues a veces una señora que pues fue a rezar. Entonces ya pues me regresé pues pues sí, para ver quién era y pues se me hizo raro porque no vi nadie. Entonces pues yo me quedé así, dije, pues ni modo que ya haya salido tan rápido, pero yo lo tomé algo así no tan de miedo porque pues la gente dice que casi todo está en tu mente, o sea, tú te imaginas todo en tu mente, entonces pues yo lo dejé pasar hasta un día que pues era en los tiempos del Sagrado Corazón, que se juntó mucha gente pues para limpiar la iglesia porque iba a empezar el novenario. Entonces yo un día antes había dejado unas velas en el estante recargadas en la pared porque dije pues quién las va a tumbar de allí, ya las había acomodado y todo. Entonces pues yo cuando llegué otra persona entró conmigo y cuando llegué yo vi las velas tiradas y los, los soportes eran de fierro, o sea, y estaban doblados, o sea, ¿quién va a poder doblar unos estantes de fierro? Entonces la otra persona al ver eso, como que le dieron nervios y se salió para afuera y dijo, y yo pues yo me quedé así como en shock y le dije, pues ¿qué tienes? Y me dijo, no, es que pues alguien está en el baño. Entonces yo volteé, pero pues yo no veía nada. Entonces, como lo comentamos, pues no todas las personas tienen la habilidad de ver o sentir las cosas, pero porque yo no sentí nada. Y en cambio esa persona sí lo sintió. Entonces me decía, no, es que hay alguien que nos está observando en el baño y esa persona se está riendo. Entonces yo volteaba y pues yo no miraba nada, o sea, el baño estaba cerrado normal, pero esa persona me confirmaba que había alguien allí. ¿Tú hubieras ido a verificar? O sea, que te hubieras armado de valor. Pues al mismo tiempo sí se hubiera ido, pero pues me dio miedo, porque me dio miedo encontrarme con algo que no. Yo siento como que, o sea, tiene diferentes enfoques, ¿no? Como que, bueno, yo desde mi perspectiva, yo si no veo nada ahí, yo sería muy de ir a ver para corroborar, pero pues sí, yo sí siento que me ganaría el miedo. Bueno, volviendo un poquito al tema, nosotros siempre, como les comento, buscamos cierta explicación científica a las cosas y en momentos no las hay. Bueno, aquí en mi casa nosotros tenemos pues el portón está aquí enfrente y todas las noches, de verdad, no hay noche que no el portón se azote solo. Hay momentos en los que estás incluso dormido y al principio no era tan fuerte. O sea, sabes de que al principio era nada más como que un empujón y salíamos nosotros una vez emparejando, mi mamá, mi hermano y yo emparejando el portón. Se oyó que lo empujaron, pero pues nosotros pensamos que era nuestro perro o algo. Y cuando salimos no había nada. Entonces, con los días esto fue, o sea, comenzó a empeorar. Empezaron a empujarlo más fuerte. Y pues hasta el día de hoy no se ha quitado, ¿sabes? De que en veces estamos dormidos y se escucha como el portón suena. Y aquí lo raro es que mis perros pues ladran mucho. No pueden sentir el más mínimo movimiento porque empiezan a ladrar mucho. Pero aquí lo que pasa es que los perros no sienten. O sea, incluso cuando abrimos el portón para salir a ver, ellos ni siquiera, pues siendo que son, en cierto aspecto son metiches, que nada más abres la puerta y salen, y ellos no, o sea, cuando abrimos la puerta se quedan como en una esquina asustados y no salen. Y nosotros pues buscamos diferentes explicaciones, pero de verdad no hallamos una que de verdad nos convenza. Entonces nosotros comenzamos a creer que eran cosas hasta del diablo o cosas así, un espíritu o algo, y colgamos un rosario en la puerta. Pero como que siento yo que cuando colgamos el rosario empezaron como a empujar con más fuerza la puerta. Y entonces pues quitamos el rosario, pero no ha parado de chocar la puerta. Y no han pensado en bendecir la casa? Lo estábamos pensando, pero como que cuando vimos lo del rosario, como que sí nos dio como cierta incertidumbre, como que, bueno, porque el rosario estaba bendecido. Cuando vimos que empezó como a empeorar, como que sí sentimos cierto miedo, ¿no? De que vaya a empeorar todo este asunto.
En conclusión, deberíamos considerar las leyendas como un patrimonio, pues estas nos ayudan a darnos identidad como comunidad, además de ayudarnos a mantener juntos ciertos lazos familiares y tradicionales. Y recuerda que detrás de cada comunidad existen relatos paranormales que la conforman. No olvides darle like y suscribirte. Además de comentarnos aquí abajo si te agradó y compártelo con tus conocidos para una próxima.